Recorriendo Buenos Aires en esta mañana con este fondo musical de tango y romanticismo, llegamos a la avenida más ancha del mundo. Es la 9 de julio en Buenos Aires, con aproximadamente 130 metros de ancho. Es sin lugar a dudas la pieza arquitectónica característica de la capital argentina. Se encuentra emplazado en pleno centro en el cruce de la avenida 9 de Julio y Corrientes y tiene 67 metros de alto. El obelisco es un monumento conmemorativo de 4 hechos históricos relacionados con la ciudad. Cada uno de ellos está grabado en una de sus 4 caras. En 1936, las cuadrillas municipales ya habían abierto un gigantesco hueco en pleno Buenos Aires por donde pasaría la avenida 9 de Julio, la más ancha del mundo. En medio de ese claro que había dado por tierra con viejos cafetines y teatros, en el cruce de la avenida Corrientes se construyó la Plaza de la República y allí, como un gran mojón que cortaba a Corrientes, que ya había dejado de ser angosta, como lo dicen algunos historiadores, se levantó el obelisco. Fue un homenaje de Buenos Aires al 4º centenario de su primera fundación y representaba el espíritu progresista de una época. En este lugar, en el corazón de Buenos Aires, nos topamos con un hombre que a través de su música es todo un símbolo para los turistas nacionales y extranjeros. Hablamos del señor Leonardo Roldán. Este gaucho tiene su fórmula para integrar a Argentina y a Colombia a partir de su historia y de su cultura. Desde el punto de vista cultural, Colombia es fuerte. Lo primero, me surge un encomio muy llamativo que parece una banalidad o algo sin importancia, pero es importantísimo. El excelente uso del idioma que hacen los colombianos, sobre todo en las clases educadas e ilustradas. O sea, no tan solo el idioma en sí mismo, que es muy celosamente respetado, sino en la elocución en general, en el discurso, en la exposición de ideas que se aprecia inclusive entre los futbolistas que hemos tenido en nuestro país. Son realmente unos duques, unos señores, cómo se expresan, cómo manejan las inflexiones vocales, la prosodia de las frases, la cultura que trasciende. Y no digamos nada de las clases ilustradas. Ese es lo primero que Colombia podría ser en sí misma, un polo de preservación del fenómeno de la extinción o de las amenazas que sufre nuestro querido idioma español. Por principio, es decir, por ser cantante tengo una gran inclinación a valorizar y a prestarme atención a todo lo que tiene que ver con la elocución, la fonación. Todos los colombianos, inclusive tu persona, hablan con su voz colocada, con su voz viril, los hombres, femeninas, las mujeres, unas dicciones excelentes. Eso en sí mismo ya es un factor. Por otro lado, sé, no solamente por el fenómeno del realismo mágico literario de García Márquez y demás, sino que ya preexistía. Por decir así, no es que García Márquez hizo a la literatura colombiana, contribuyó sí, pero la literatura colombiana lo hizo a García Márquez, es decir, hay un gran fermento cultural. Y el otro es de tipo arquitectónico, de antigüedad arquitectónica en sus ciudades, como Aracataca, la que nació García Márquez. Todas las ciudades son realmente sumamente atractivas. Estamos casi, yo diría que a unos 200, 300 metros del obelisco, avenida 9 de Julio. Menos, son 85 metros. 85 metros, algo muy, digamos, para gente que no ha viajado y que no ha tenido la oportunidad de salir de su país o de la Colombia o de la Argentina, no se escuchan porque estamos en Radio Nacional de Colombia. ¿Qué significa para ti estar casi en uno de los sitios más emblemáticos del mundo, con tu música, con tu Argentina y haciendo escenarios posibles, pero a la vez integrando a todos los pueblos del mundo? Eres muy observador y muy sensitivo, porque de hecho, en el lugar en que estamos, que se ve, no se visualiza como se dice hoy, se ve simplemente el obelisco muy claramente, y yo estoy semi de espaldas al obelisco. A través de la hermosa vidriera, el público ve el obelisco. Y yo decía en mis pequeñas tenidas de intercambio, de interacción con el público, de pequeñas frases, nunca sabré, y sueño por saber, si ustedes miran al pianista cantante que está
brindándose para ustedes o si están mirando el obelisco. Mucho me temo que ustedes miran al obelisco. O sea, se ve el obelisco tan claro desde acá que en sí mismo constituye un estímulo para que la gente me pida cosas. Parece mentira. Yo quiero hacer una acotación y lo hago en público y lo hago para nuestros oyentes a nivel mundial. Y es, pasaba por el obelisco, avenida 9 de Julio, casi 10 de la noche, y escucho una melodía y me atrae, no el obelisco, me atrae la música y me atrae ahora la persona que estoy conociendo. Bueno, es un halago muy grande porque estaríamos ya compitiendo, no solamente con el obelisco en cuanto símbolo totémico de la cultura de Buenos Aires y de América en general, artificial, por supuesto, no la hizo el hombre. En la isla Juan Fernández y demás hay tótems realmente valiosísimos porque los hizo el hombre primitivo, prehistórico. Pero es ser el último orejón del tarro, y eso es un halago de todo lo que tú has denominado: la luz de Buenos Aires, el mi Buenos Aires querido, el anchor, como dice nuestro Miguel de Cervantes y Saavedra, y no es mala palabra, mi padre me enseñó que era escritor, anchor. En determinadas circunstancias la anchura, se puede decir anchor, porque esto de la avenida 9 de Julio es un anchor, es de una inusitada anchura, una white, como se dice en inglés, llamativo. El obelisco implantado y que tú hayas reparado en mi música es un halago grande realmente, Carlos. Representamos dos países, dos pueblos, dos comunidades, hombres y mujeres detrás de nosotros. ¿Cómo traducir esa integración que tú haces a través de la música en un sitio tan emblemático como este, en medio de las legislaciones que nos acompañan, teniendo en cuenta que las relaciones comerciales entre Argentina y Colombia son excelentes, a través de un hombre que es embajador de ustedes en Bogotá, como es el general Martín Balsa? Tratando de decir una agudeza, lo que sería la denominada Realpolitik, que es una expresión alemana que quiere decir la realidad política más allá. No es que las ideologías hayan muerto, pero más allá de las ideologías, es decir, quienes tienen los países capacidad de dialogar, de intercambiar, de hacer una sinergia inclusive operativa, eficaz, productiva, más allá de sus diferencias ideológicas que normalmente suelen obedecer a impulsos pasionales. Esas son las personas o los países inteligentes. Negocio con quien quiere negociar conmigo, compro al que me compra, me intercambio con el que quiere intercambiar. Nosotros acabamos de tener un ejemplo que nuestro vecino de Chile, con quien estamos compartiendo la segunda frontera más grande del mundo, tiene un signo político levemente o marcadamente, según algunos, distinto del de la Argentina. Y sin embargo, el presidente Piñera, ya en ejercicio, ha prometido intensificar y redoblar, si se permite, la integración, el intercambio chileno-argentino, que es fundamental desde todo un punto de vista. Igual es el caso de Colombia. Manicaísmo ideológico es como el chupete mojado en Coca-Cola para los nenes. Ese es un paliativo, es una cosa que en el fondo no tiene sustancia. Colombia tiene y posiblemente tenga un gobierno del signo que tiene durante mucho tiempo, por todo su problema o sus características, la capacidad de todos los países y de la Colombia misma de mantener relaciones positivas con sus demás hermanos hispanoamericanos o sudamericanos, y yo jamás digo latinoamericanos porque es un término peyorativo inventado por los Estados Unidos a partir de latino. A mí cada vez una pequeña digresión, cada vez que dicen, sí, ustedes los latinos, ¿te refieres a los canadienses? No, los canadienses no son latinos. ¿Cómo? ¿No hay franceses en Canadá? Los franceses son latinos, los italianos son latinos. Al decir latinos se quieren referir obviamente a los hispano o iberoamericanos. O sea, la capacidad de intercambiar, de hacer sinergia, de integrarse entre signos diferentes es más meritoria aún que aquella, y suele ser a veces hasta más eficaz. Una paradoja: el principal socio comercial de la Argentina, el más espectacular en la época del gobierno
de la dictadura terrorista de Estado militar fue Rusia, en plena Guerra Fría, compradores de trigo. Fue Rusia. Tengo el honor de haber sido íntimo amigo del ex embajador y del actual embajador Leopoldo Bravo, y era un comercio extraordinario. O sea, Colombia es un país señero en su medida. Y otra cosa, no hay países pequeños en Sudamérica. Eso que dice, sí, Bolivia es un país pequeño. He estado estudiando. Bolivia es un país grande. Uno dice pequeño porque lo que quiere decir es poco importante, pero son todos países grandes. Colombia tiene más de la mitad de su territorio sin explotar y sin conocer. Tiene una selva proficua, es casi más grande o tanto, o es la proyección del Amazonas. Colombia es un país realmente importante no solamente para sí mismo y sus vecinos inmediatos, sino también para la Argentina. Y no sería extraño que en cualquier momento nuestra presidente ande por aquellos pagos. Colombia no puede aislarse ni puede llevar las cosas al extremo de pagar con su propio exilio, digamos así, del resto de América. Te voy a hacer una serie de preguntas rápidas para respuestas muy cortas. ¿Eres un hombre feliz? Sí, sobre todo cuando hago música. ¿Qué significa para ti el obelisco? Bueno, el obelisco es un símbolo de tipo artificial. Lo primero, una curiosidad idiomática, que me gustan las curiosidades idiomáticas. En realidad se le debe decir ovelo. Ovelo es todo movimiento, todo monumento de tipo erecto, de tipo estatuario. Y obelisco, la terminación isco es un diminutivo. Quiere decir un ovelo pequeño, por lo cual básicamente contiene un error eso de en realidad es un ovelo porque es muy grande. Es un símbolo poderoso, un símbolo muy identificativo de Buenos Aires. ¿Qué es la integración para ti? La integración de... ¿En qué aspecto? ¿En todo? No, integración entre nosotros, Argentina y Colombia. Bueno, si estuviéramos en una sesión de psicoanálisis que hay que hacer asociación de ideas, lo primero que me surge a mí como sinónimo de integración es lo fructífero. Es decir, la capacidad de producir una tercera cosa más importante, distinta y hasta ajena de uno mismo, una pareja, un matrimonio. Si hay integración, se produce algo distinto. Es decir, lo fructífero es para mí integración. ¿Y qué es para ti la comunicación? Bueno, es el fenómeno del mundo actual en la medida que pueda tener los valores de lo que hoy le llaman el lowdown, o sea, el recuperar el ritmo tranquilo, el ritmo sereno, es decir, que la comunicación con su brutal agilidad, digamos así, conectiva, tenga la capacidad de serenarse, de filtrarse, de ser... Por ejemplo, yo estoy seguro que en ti gana un amigo y que va a ser cultivada esta meta. ¿Por qué? Porque yo te voy a escribir por internet. Si la internet se pone al servicio mío y no a la inversa, es fructífera la integración con la comunicación. Con seguridad, mucha gente nos está escuchando a nivel mundial por www.radionacionaldecolombia.gov.co a esta hora de la mañana de este sábado. ¿Cómo pueden hallarte? ¿Cómo pueden localizarte aquellos que con tu voz, con tu magia y con tu música se enamoraron, no de ti, de Buenos Aires, y que tú eres un embajador en la sombra? Bueno, muchísimas gracias por el concepto. El solo hecho de aceptarlo ya implicaría ser ufano o ser inmodesto, pero lo acepto de el muy buen grado de tu parte. Soy un modesto representante de la música en nuestro país y del tango en particular. Me pueden encontrar, escribirme los amigos a leperoli, o sea, leperoli, como suena, @gmail, que es el servidor, .com. Los colombianos nos hemos enamorado de Argentina por lo que significa, por su tango, por su turismo, por su ciudad, por su cultura, por hombres con la pluma como Ernesto Sábato, y ustedes de Colombia por nuestra geografía, por García Márquez. Pero más allá estamos tú y yo, y está mucha gente anónima. Sí. Muchas gracias por tu tiempo. Al contrario, Carlos Villota, te agradezco muchísimo, te felicito por tu dinamismo, tus reflejos periodísticos y el amor que trasuntas por tu país. Querer lo propio es el principal o el primer camino para querer
al amigo, querer al hermano. Haces muy bien en querer a Colombia como yo quiero a la Argentina. Dios te bendiga. Igualmente para ti.